¿Cómo va? Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Ya me extrañan, me parece. No, no te extrañamos, pero bueno, los martes es lo que tenemos previsto, así que lo hacemos, mecánico. Está ahí escrito, hay que hacerlo. Yo estoy sorprendido, primero mis pelos. No, estoy sorprendido del ingenio de algunos padres para entretener a sus hijos. Por ejemplo. Me han llegado videos de gente que hace que tienen los hijos simuladores de vuelo y a la vereda lo sacan. No, pobrecito, hay que entretenerlos de todas las formas posibles. Qué gran invento TikTok, vuelvo con lo mismo, ¿no? Pero ahora lo estoy redescubriendo. Y la verdad que muchos docentes deberían usarlo, ¿eh? Está buenísimo para incentivar la imaginación de los chicos. Sí, tal cual, la creatividad y la imaginación con estas plataformas que también nos ayudan mucho. Y bueno, hoy vamos a hablar de un, no digo furor, pero sí que en esta cuarentena se empezó a consumir mucho más, que son los podcasts. Que no son nuevos. Que no son nuevos, claro, tal cual, no son nuevos, pero en estas plataformas que empezamos a utilizar cada vez más, Spotify, YouTube, que también permite que uno escucha a través de ahí todo lo que son estos podcasts, empieza a consumirse cada vez más, se consume mucho el tema de mesas redondas, de debate, entrevistas. Yo soy fanático de los podcasts de entrevistas y también mucho de lo que es cine, series, videojuegos y todo eso que se empieza a consumir mucho más a través de Spotify. Traje un par de datos para contarles a todos ustedes sobre todo de cuánto en Argentina se está consumiendo lo que es el podcast. Alejandra Torres y Agustín Espada son dos investigadores y comunicadores que empezaron a trabajar acerca de cuánto se consume el podcast en nuestro país y sobre todo también cuáles son los momentos del día. Los momentos del día en el cual empiezan a consumirse más. Sobre todo, empezamos a escuchar lo que son los que duran entre 35 y 45 minutos de duración. El 30% de los que escucha podcast prefieren los que duran entre 35 y 45 minutos. Después, el 44% de los encuestados dice que no le importa la publicidad, pero el 65% dice que prefiere la publicidad que aparece, que está relatada por sus propios realizadores, porque ahí empieza a jugar también el tema de cómo se mantienen o cómo se sustentan las personas que realizan los podcasts. Hay diferentes alternativas, bueno, hay muchos que piden lo que es el financiamiento y la ayuda de parte de aquellos que lo están escuchando. Eso es una de las formas también muy interesantes para que podamos empezar a tener en cuenta, decir, che, hay gente que en este momento de cuarentena dice, ¿cómo puedo llevar a cabo un nuevo emprendimiento? Y bueno, esta es una forma para hacerlo. Claro, sería una PNT dentro del podcast. ¿Y de qué podría ser? ¿De qué podría desarrollar yo un podcast? Bueno, vos lo que estás haciendo muy bien en Instagram, que vas contando las noticias que van a ir saliendo, en tu caso podrías ir contando las noticias de la semana o lo que tenés que saber. En tu caso, Cris, lo que son las entrevistas es un gran fuerte tuyo. También podrías subirlo ahí para poder, digamos, captar otra audiencia de lo que están esperando ahí en Spotify, buscando las noticias que queremos ver, digamos, que queremos escuchar y saber. El 51,1% prefiere las que son conversacionales, es decir, mesa redonda, de charla. El 22,6% de los argentinos prefiere lo que son entrevistas, el 16% lo que son narrativos documentales y un número más bajo, que es casi el 6%, prefieren lo que son monólogos o aquellos que te están contando alguna historia. Así que para tener en cuenta, esos datos son importantes. Qué bueno eso, porque si bien nacieron hace mucho tiempo, parecían difíciles de meterse en la vida cotidiana de las personas, porque decía, ¿qué diferencia hay con escuchar radio? Es como escuchar radio on demand, cuando uno quiere. Exactamente. Y viste que a mí me parece que el gran competidor de la radio es el mismo Google. Porque dentro de unos años vos te vas a subir al auto, vas a levantarte en tu casa y vas a decir, Google, decime cuáles son las noticias, y Google va a tener que levantar los audios de las radios. Claro. Entonces, claro, ahí empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos vincular más las plataformas? Google con la radio tradicional, por eso es tan importante empezar a tener todo lo que son la digitalización de las radios, es fundamental porque por ahí tenemos que ir. ¿Y dónde busco yo los podcasts? Bueno, hay diferentes plataformas. Primero, Spotify es el número 1. Spotify Premium es el que consumen muchísimas personas. Puesto número 2, YouTube. También se consume a través de YouTube.
los podcasts. Y después el número 3, lo que es el mismo Spotify, pero el que tiene publicidad, sería el que no es premium. Y después también tenés una plataforma que se llama iBooks, hay un montón, pero yo voy a comentarles las que generalmente utilizo yo. iBooks, que es la que también te permite a vos generar tu podcast, subirlo y después vincularlo con la cuenta de Spotify para que se puedan los usuarios encontrar tu podcast. ¿Y cualquier persona puede subir su contenido ahí? Exactamente. Consejitos para tener en cuenta, micrófono fundamental. Traje 2 micrófonos para que ustedes puedan utilizar, uno que es más profesional y el otro que es uno, ahí tenemos a la izquierda de la pantalla, vemos lo que es el más profesional, ahí tiene el nombre para que ustedes lo puedan buscar, y a la derecha de la pantalla, uno que también sirve para hacer entrevistas con el celular y que es doble. La verdad que lo compré hace poco, funciona muy bien y se los recomiendo para todos aquellos que quieran hacer entrevistas, grabarse y dice, pero tengo que entrevistar a alguien. Bueno, lo pueden hacer con ese micrófono que les dejaba en pantalla. Paso siguiente, que tienen su audio, lo suben a iBooks, que ahí vamos a ver la pantalla principal de iBooks, y después lo vinculan con lo que es Spotify. Ponen en Google Spotify Podcaster o Podcast y lo van a poder vincular tranquilamente a su podcast. Es muy simple, enseguida generan un programa y después cargan el audio y de ese modo al ratito nomás ya tiene Spotify disponible para que todas las personas del mundo, porque eso también es la ventaja, todas las personas del mundo pueden escucharte. Claro. Bueno, de hecho, ustedes cargan los contenidos del programa de radio como podcast. Claro, ahí estamos viendo el nuestro desde el sofá, ahí estamos viendo el que nosotros tenemos el programa de radio y también nos sirve para subirlo a Spotify. Aquellos que tienen su programa de radio dicen, che, pero ¿cómo hago para subirlo a Spotify? ¿Me servirá? Es otro lugar más donde si ya hiciste el contenido, subilo. Hay personas que lo escuchan. Nosotros tenemos un montón de personas que lo escuchan a través de Spotify y es una gran ventaja que nos da esto que vos decías recién, lo on demand. Después también aquellos que les gusta la historia, el año pasado, en el 2019, el podcast de Felipe Piña fue uno de los más escuchados de toda la Argentina. O sea, historia argentina fue uno de los temas más escuchados. Y después empezamos a tener diferentes. Yo recomiendo mucho la revista Anfibia, el año pasado Sean Más, que me gusta mucho también. Sí los recomiendo para que busquen ahí. Pero el mismo Spotify, cuando ingresan, tienen la sección podcast y desde ahí pueden ingresar a los cuales son los más escuchados. Qué bueno, ¿eh? 2 opciones como para empezar. Les recomendamos comenzar por... Ahí hay otros que dice sí, lista de esos éxitos. Son los que están ahora en tendencia. Bien, pero comenzar por el de Marito. Busquen desde el sofá en Spotify y van a encontrarlos. ¿El último que subiste de qué es? El último hicimos de series inglesas, series europeas que no te podés perder. Les recomiendo una que se llama Afterlife, que está muy buena. ¿Cómo se llama? Afterlife. Afterlife, bueno. Ah, sí, la vi. Es particular, digamos. Estaríamos hablando siempre de series. Pero qué bárbaro también, eso es otra cosa que se ha dado en esta época, en esta cuarentena, con más tiempo para mirar la televisión y con este tipo de plataformas como Netflix y otras que están creciendo mucho ahora en los últimos tiempos, podemos ver contenidos de lugares remotos del mundo que en la vida hubiéramos pensado que íbamos a poder ver, desde series islandesa, Indonesia, India, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, bueno, está creciendo mucho, tengamos en cuenta este año por la cuarentena, por la pandemia mundial, lo que sucedió fue que empezó a quedar bajo un segundo nivel lo que era la guerra de streamings, porque Disney Plus le sacó todos los superhéroes a Netflix y empezó a desarrollar una plataforma muy fuerte, Amazon Prime Video, que es la plataforma que se instaló en nuestro país y quiso empezar a ganarle terreno a Netflix a nivel mundial, pero con toda esta cuestión de la pandemia, Netflix empezó a levantar un poco más su diferencia en el mercado. Qué bárbaro. De todo podemos hablar. Hoy el tema fueron los podcasts, una palabra que también empieza a meterse en nuestra vida cotidiana. Gracias, Marito. Te escuchamos el sábado y nos reencontramos el próximo martes. El próximo martes con todos. Chau, chau. Marito.